Bien, entramos de inmediato en materia internacional porque hay mucho que abordar esta mañana en Next Noticias. Definitivamente el tema de Nicaragua preocupa a toda Latinoamérica y al mundo entero porque esto arrancó como una demanda a una reforma, una reestructuración de seguridad social. Sin embargo, hoy la demanda es mucho más política. Lo que piden los manifestantes en la calle es que se quite o se vaya definitivamente los Ortega del poder, unas elecciones anticipadas, y todas estas demandas les han sido negadas. Además, el número de víctimas no coincide con las cifras oficiales, según dicen algunas instituciones. Está con nosotros Euclides Tapia, él es internacionalista, para responder a todas nuestras dudas. Bienvenido a Next Noticias, profesor, es un gusto que nos acompañe. Primero, hasta hace poco habla el señor Ortega negando todas las demandas, no habrán elecciones anticipadas, no hay un idioma o un lenguaje calumnioso para con la iglesia, no perseguimos obispos, dentro de todo lo que dijo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que este señor no tiene escrúpulos cuando habla, porque prácticamente fue mentira de la A a la Z, todo lo que contestó a la entrevista que se hizo con medios extranjeros, sí, correcto. De manera que ahí se está dando una situación pues explosiva, que por el momento, de acuerdo a cómo ha evolucionado en los últimos días, ya el gobierno empieza a controlar a través de medios ilícitos, ¿no? Con algo condenable, como es el uso de paramilitares, que eso no tiene parangón en ningún país del mundo, y solamente en Venezuela, y que pues la comunidad internacional busca la manera de condenar eso y tomar medidas, porque eso es imposible, como es que un país usted va a usar fuerzas paramilitares para controlar las protestas controlados sociales por el régimen sandinista, pero apoyados, dice el señor Ortega que no hay nada de eso. No, eso es una desfachatez, como dije, eso no. Claro que están detrás de él, la policía los acuerpa, los apoya, es una fuerza de choque y eso eso está fuera de la ley, ¿verdad? Y no puede ser que un país se conduzca de manera civilizada en esos términos. Creo que el foco también de este problema ha girado mucho en torno a la Iglesia Católica. La Iglesia se defiende, dice, hay un lenguaje calumnioso para con nosotros. No nos han dejado intervenir en un diálogo. Estamos de manos cruzadas porque nos obligan a estar aquí. Hubo un caso particular del obispo Silvio Báez que pues, ha copado portadas del mundo entero. ¿Cómo aprecia usted el papel de la Iglesia en esto que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, el tema es que ahora él reniega de la Iglesia. Cuando en su momento, cuando estaba la lucha contra Somoza, entonces la iglesia sí era buena, porque en alguna medida también acuerpó la lucha del movimiento sandinista contra la dictadura de Somoza. Entonces ahora es mala porque llamó a un adelanto de las elecciones, cosa que a mí me sorprendió que él estuviese negando esa alternativa, cuando al principio como que contempló la posibilidad. Y me extraña porque yo no tengo la menor duda de que en Venezuela y ahora en Nicaragua unas elecciones, independientemente se den en la fecha que corresponde o que se adelante, ahí se va a actuar en caso de la posibilidad de una pérdida electoral a través del fraude. Es una nueva modalidad que se está aplicando en América Latina, en estos gobiernos, porque un país como, por ejemplo, Venezuela, con la situación económica y social que está viviendo, ¿quién se le ocurre que van a reelegir a un Maduro? Y en este caso de Nicaragua, no sé cuál es el miedo de Ortega, si perfectamente ellos ya están echando mano a ese método en situaciones en que está en peligro la posibilidad de mantenerse en el poder. Así que lo que ha dicho ahora, que es con lo que contrarresta la posición de la iglesia, porque el problema con la iglesia es que la iglesia planteó esa alternativa en el diálogo. Entonces ya él la calificó de golpista. Siento que no entiendo por qué niega adelantar las elecciones si él tiene los mecanismos para quedarse eternamente allí a través del fraude electoral. Pero entonces, ¿qué sentido tendría adelantar unas elecciones si la gente no lo entiende como usted lo explica? Sí, porque es desesperanzador. Tiene sentido, porque dependiendo de la forma que se adopte para que ésta se realice, entonces la posibilidad de fraude es reducible a la mínima expresión. ¿Cómo pasó en Holanda? O sea, evitar la posibilidad de que no haya el conteo manual. O sea, si se da el conteo manual, la posibilidad del fraude electrónico se reduce a su mínima expresión. Es posible que él no lo acepte, como no lo acepta Maduro, porque ahí se va a descubrir. Inclusive,
apartando a la Iglesia Católica del escenario político, que se dé el conteo manual y verás que el resultado será completamente diferente. Y ahí uno se da cuenta efectivamente si están dispuestos a ir a una elección limpia o no. El peligro de esto que está ocurriendo en Nicaragua es que, bueno, ya muchos dicen es prácticamente otra Venezuela o está al borde de ser Venezuela cuando este señor pues lo ha soportado todo, más de 350 muertos, parece que se empodera más, ciudadanos muriendo en el país sin que nadie responda por ellos. ¿Cuál es el peligro? Definitivamente lo que le espera a Nicaragua ya es un panorama como Venezuela. Aparentemente es cierto, sí, así pinta, ¿no? A menos que la cosa ahí tome otro curso. Efectivamente, mire, con las muertes que lleva Ortega, ya debía estar juzgado por la Corte Penal Internacional. Cuando cayó de la Rúa, no pasó de 30 y cayó. Este tipo es un criminal. Y sin ¿El embargo, orden no pasa internacional tendría algún tipo de injerencia en esto? Porque hay organismos que prácticamente son inoperantes. OEA con una resolución, pero no puede hacer más nada, la ONU tampoco. ¿Podrían ayudar de alguna forma a Nicaragua? El caso es que Nicaragua siempre se ha negado a adscribirse a la Corte Penal Internacional. Y eso es un requisito para poder ver la posibilidad de juzgarlo. Que se invoque, exacto. Y él ha rehuido a eso porque sabe que, pues, y con un argumento fatuo, porque argumenta de que el problema es que los países centroamericanos como Nicaragua vivieron una guerra civil y que eso podría abrir heridas, cuando en realidad eso terminó en el 90 y la jurisdicción de la Corte es a partir del 2002. Entonces, nada que ver. O sea, es rehuir simplemente a que la Corte tenga la posibilidad pues, de abordar la temática. ¿Qué solución para esto? ¿Ve usted alguna vía posible? Es difícil tener que decir las cosas crudamente, pero no hay otra que la ayuda internacional a ese pueblo. Ese pueblo logró zafarse de una dictadura a través de la ayuda militar internacional que recibió el Frente Sandinista. Si no, no derroca a Somoza. Su misma este historia pueblo lo no tiene supone, armas para derrocar al gobierno, porque por la vía normal no va a ser. Entonces, se va a eternizar la dictadura de este señor y desgraciadamente pues el tema del principio de no intervención queda como pues, una lapidario pues en América Latina, y los gobiernos pueden hacer y deshacer con su población y no va a pasar nada. Entonces aquí o sea, simplemente se arma la oposición o no hay otra alternativa. La Carta Democrática ya está desfasada. Está desfasada porque la Carta Democrática prácticamente se limita al tema de los golpes militares. Claro. Y los nuevos escenarios ya sobrepasaron eso. Hay elecciones fraudulentas, hay gobiernos que se quieren eternizar en el poder, hay el uso de paramilitares, hay el control de los órganos del legislativo, judicial, ejecutivo por parte de determinados pues, dirigentes. O sea, hay un nuevo escenario que la Carta tiene que contemplar para poder abordar esos temas. Mientras eso no esté normado, no se va a poder abordar porque se mantiene el concepto de golpe de Estado. Eso ya se superó. O salvo que emerja una nueva realidad en América Latina que produzca una situación que nuevamente pues, se retome el tema, pero el asunto es que lo principal ahora mismo no son los golpes de Estado, es la manera de controlar a la población por métodos ilícitos, ¿verdad? Y que definitivamente no pueden ser admitidos. Profesor Euclides Tapia, me voy a quedar con esa reflexión final, además de la importancia de reformar esto de la Carta Democrática que se ha quedado obsoleta para nuestros tiempos, y con atención a lo que está ocurriendo en Perú. Prometemos tenerlo en otra ocasión para abordar este tema que es de análisis interesante sobre la injerencia de estos grupos militares, incluso paramilitares, no muy distante de lo que está ocurriendo en Nicaragua, en nuestros países de América, y cómo afecta a los vecinos. Gracias por estar aquí.